Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez nuevamente a su canal Emigrante Colombiano y hoy traemos una historia, realmente una historia. Todos sabemos de lo que está pasando en Ucrania, la guerra con Rusia y hoy nos va a contar una historia. Realmente tenemos a un colombiano que vivió de cerca esto en Ucrania, en la guerra. Él en estos momentos está huyendo de Ucrania y les presento con ustedes Juan Sebastián Rada. Juan Sebastián, bienvenido al canal de Emigrante Colombiano. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Juan, realmente yo pienso que tú eres un valiente, hermano. ¿Tú cuántos años tienes, Juan? 22 años. 22 años. Juan, cuéntanos tu historia. Tú estabas en Kiev, ¿no? En Ucrania cuando pasó todo esto. ¿Tú por qué estabas allá? ¿Qué estabas haciendo allá, Juan? Cuéntanos la historia. Pues como todo, aprovechando las oportunidades de estudiar, Ujú. curso de negocios, estábamos aprendiendo también muchas cosas del idioma. Tenía la intención de cumplir mi lapso de tiempo de estudio y seguir proyectándome, quizás en un futuro a cosas más grandes y no pensábamos que esto ocurriera, la verdad. ¿De qué parte de Colombia eres tú, Juan? De Cali, yo soy Los caleño. caleño, ¿no? Mm. Cuéntanos, tú estabas allí en el momento de que iniciaron la guerra, estabas en el momento del primer día que bombardearon Ucrania. Cuéntanos esa historia, Juan. Desde el día 1 hasta el día 0. Desde que estábamos ahí reunidos, fue el primer bombazo, eso fue hace una semana y media. Y fue que atacaron Donbass, que esa fue la primera frontera. Desde ese momento empezó la pesadilla, ¿sabes? Tú estabas en Kiev, ¿no? Estaba en Kiev, la capital de Ucrania, Kiev. Ujú, así ¿Cómo es. se dieron cuenta ustedes que estaban ya, que ya había iniciado todo esto? Por qué se alertaron? Porque nosotros mismos escuchamos los bombazos y cuando ya Y, después de los bombazos que sonaron ya escuchamos la alarma que fue en la capital de Kiev, en Maidán, que hay una serie muy buena que es de la independencia de Ucrania que la recomiendo mucho que la vean, Ujú. donde sonaron las alarmas que no sonaban de la Segunda Guerra Mundial. Era algo muy, muy terrorífico, ¿sabes? ¿Cuántos compatriotas, cuántos colombianos estaban contigo allí? En ese momento, en ese lugar, como unos 10 o 12, pero Son todos obviamente, estudiantes, ¿no? ujú, pero obviamente hay personas también, no solamente de Colombia, latinoamericanos que también estaban en el sector y hay algunos que vivieron lo mismo o peor que yo. ¿Cómo fue el momento cuando ustedes sintieron ese bombazo? ¿Qué sintieron? ¿Qué fue el momento? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Qué dijeron? Bueno, cuéntanos ese momento, Juan. No, nos quedamos fríos, yo la verdad no sabía qué hacer porque nadie sabe cómo reaccionar a una guerra, nadie sabe qué va a hacer. Lo primero que yo hice fue empacar mi maleta. Y los miré fijamente y yo estábamos en un piso alto. Lo primero que decidimos fue ubicarnos en un piso bajo y estábamos todos reunidos juntos en un primer piso que fue cerca de lo que es la zona retirada de las bases militares, Ujú. porque eso es lo primero que iban a atacar y fue lo primero que atacaron. Entonces nosotros, recomendaciones externas de personas que ya sabían cómo movían las cosas y qué decisiones tenían Putin, nos recomendaron aislarnos y eso fue lo que hicimos. ¿Cómo hicieron ustedes para huir allí? Me imagino que eso fue un caos, el tema para llegar a la frontera. Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la travesía que ustedes a partir de ese momento hicieron, Juan Sebastián? Uf, una historia que, gracias a mi Dios, pasó muy rápido en mi mente, pero fue una pesadilla total. Desde ese momento, dijeron que los aeropuertos estaban cerrados. La única forma de pasar la frontera sería o en tren, en carro o a pie. Ujú. Nosotros el idioma no lo manejamos. Como somos, mantenemos entre latinos y hablamos inglés, pues desenvolvemos de esa manera, pero en Ucrania, en Kiev, no se habla para nada el inglés. Muy pocas personas que hablan inglés. Entonces era muy, muy difícil. Teníamos que tomar una decisión y decidimos ir a la estación de tren que nos saca directamente hacia las ciudades aledañas de Ucrania. Ujú. Así fue. En el Pero momento que ustedes, llegamos allá, dime. ustedes inicialmente llegaron a la frontera en tren o les tocó más travesías. Por ahí yo veo que tú me No, envías eso, material. Cuéntanos la no, historia. inicialmente llegamos a la estación de tren. Había mucha aglomeración de personas, hubo incluso disparos porque las personas aterradas, africanos, hindúes, haitianos, ucranianos, a la fuerza meterse a los trenes, eso fue una película de terror y todo el mundo empujando, nos pegaron, nos empujaron. No sabíamos qué hacer, duré largo tiempo, perdí más de 4 trenes para salir de Ucrania y al final del día, como a las 9 de la noche, cuando iba a salir el último tren, que fue que salía a una ciudad cercana que es Lviv. Tomé ese tren para Lviv, que no es tan cerca de la frontera, pero pues se comunica con Polonia.
Llegaron allá a ese, me imagino que eso es a una ciudad, ¿no? A un pueblo. Llegaron allí, Exactamente. ¿y a cuánto estaban de la frontera? Dime. Que llegaron allí a esa ciudad, en Lviv, como dices tú, y ahí a cuánto Ujú. tiempo estabas de la frontera, y de ahí cómo hiciste para llegar a la frontera. Ahí Lviv está muy lejos, pues estamos hablando de que eh, unos 15 horas, 14 horas, obviamente en Lviv, que está la estación de trenes principal, teníamos que tomar un carro, tomamos un vehículo hasta donde más nos pudo llevar. Y en kilómetros no sé exactamente cuánto decirte, pero cuando llegamos al primer trancón, imagínate como, bueno, los colombianos me entenderán las trancas que se forman en Colombia. Sí. Era algo terrorífico, nos tocaba caminar aproximadamente 10 horas. El del Uber nos dijo, prepárense para las caminadas que les va a tocar. Y pues nada, uno como, ¿qué puede hacer? Esto, Seguir hablando contigo, tú me contabas que estaban cobrando muchísimo dinero, 1.000 euros, muchísimo. 1.500 dólares Se por llegar a la aprovechan, frontera, ¿no? exactamente. El Ustedes lo ucraniano cogieron. Sí, dime. sabía lo que estaba ocurriendo y el ucraniano aprovechaba la situación pues por su familia y por todo, porque la economía en Ucrania no es que sea pues muy muy buena. Se aprovechaban mucho y más que unos latinos te cobraban para llevarte aproximadamente unos $1.000, $1.200 para llevarte como 6 minutos, más o menos 4 minutos, imagínate, no es nada. Incluso yo escuché unas personas que, imagínate, arrendaron un bus que también estaban entre ucranianos, latinos, hindúes, y les cobraron $100 o $200 por persona. Estamos hablando de que esa persona se hizo 3.000, $4.000 en un viajecito de 4 minutos. El desespero que tenía la gente de salir era grandísimo, de que cualquier forma, si sea sus ahorros, lo que sea, los estaba dejando por salir o dinero que ni siquiera contaban. Era Eh, algo loco. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas caminaron ustedes? Porque yo veo en el material que estamos viendo justo en estos momentos que estamos editando, Ujú. ahí también habían mujeres, Sí. hombres. ¿Cuánto tiempo caminaron ustedes? ¿Qué les pasó? ¿Hay alguna anécdota en la caminata? Muchísimas. Caminamos 12 horas. Iniciando la caminata, por ahí 2,5 kilómetros, una mujer falleció. Lo vimos, literal. Obviamente no tomamos video de eso por respeto. Lo único que yo Pero quería ella hacer era seguir falleció caminando. porque del susto, porque, o de Ucrania, Del ¿de qué nacionalidad susto, era? de la frontera con Lviv para llegar hacia Médica, que es una frontera con Polonia. Las personas del mismo susto, de la misma reacción, de los mismos nervios, de todo. Fue una, no sé, tendría sus problemas quizás, la señora cayó y después llegó la ambulancia y nada que hacer, se la llevaron. A veces tomábamos pausas para descansar. Yo veo también el material que me enviaste, es que el frío era tremendo y dormían todos muy juntitos, ¿no? En las estaciones de servicio para poderse dar un poco de calor. Sebastián, ¿a cuánto estaban de temperatura? Exactamente. Estábamos a -7 grados de temperatura, es algo horrible, desde ese momento tenía la cara quemada, el frío era insoportable, yo tenía muchísimas camisetas y playeras puestas, saco, chaquetas, y aún así el frío consumía mi piel, sentía como una desesperación y lo único que teníamos que hacer es reunirnos con gente que uno ni conocía, pero pues tocaba darse calor entre sí, como lo pueden ver Calor ahí humano, con ¿no? calor humano, como se podría en esa pesadilla que vivimos, sí. De Es esa manera tremendo fue. todo. Una cosa es diferente nosotros ver todo lo que pasa en Ucrania por videos, por televisión, pero es otra cosa es vivirla realmente, ¿no, Juan Sebastián? Y el Mm. temor de que quizás de pronto en algún momento llegara ahí el ejército ruso o los bombarderos, era cada día, cada hora que pasaba era tremendo, ¿no? Pensar todo eso, Sebastián. No, y créeme que como nosotros éramos diferentes, para nosotros éramos como sospechosos para los ucranianos. Literal, cada movimiento, cada cosa que nosotros hacíamos y nos excluían, lastimosamente nos excluían, había mucha prioridad para los nacionales, o sea, los ucranianos y nosotros que eran latinos, hindúes, africanos, nos golpeaban, nos empujaban, nos trataban muy mal, literal, fue una pesadilla. Un momento donde nos tocó estar 6 horas parados esperando una fila para poder pasar hacia el otro lado de lo que es la frontera con Lviv, apenas saliendo de Lviv y llegando a Médica. O sea, es muchísimo tiempo. Fueron 2 días, que fue 2 días y medio de caminata, que fue una total pesadilla, no solo para mí, sino para muchísimas personas, como lo pueden ver ahí en los videos. Sebastián, algo aterrador que me pasó fue bueno, que me pasó, no, que tú me dijiste fue que ustedes estaban como en un refugio y llegaron unos hombres y querían sacar solamente los hombres y dejar las mujeres. Cuéntanos esa historia, ¿cómo fue? Exactamente, Ujú. exactamente. En ese momento, te voy a contar desde el inicio, yo llegué Sí. al refugio, es un refugio que, un angelitos de Dios que uno se encuentra, personas que te ayudan.
y ahí nos refugiamos. Bueno, había una persona que estaba ahí, hablaba un poco de inglés, nos dijo algo. La verdad no la entendí muy bien porque el inglés de ellos es muy raro. Entonces él me dijo algo que si quería tener la oportunidad de yo mismo ofrecerme, porque primero lo que hacen es que te preguntan si quieres ir a la guerra. Mm. Y pues obviamente en lo que yo medio cabía le dije que no tenía intención. En ese momento yo llevaba más de 3 días sin dormir, sin comer bien. Traté de descansar y me hice en el rincón, lejos de todo el mundo. Me puse mi capucha y me acosté. Cuando me levanto unos ruidos y me doy cuenta de que están levantando a los hombres a patadas y lo único que nos decían es go to Poland, como pueden ver el video. Y incluso se llevaron a algunos hindúes en una camioneta. Obviamente en los latinos mucho más vivo, mucho más avispado, nosotros cogimos otro rumbo, no para la frontera, Y entre otro ustedes se rumbo, cuidaban, ¿no? Yo veo que se cuidan también con la chica, le decían a la claro, chica, vamos, entre ustedes se cuidan mucho, ¿no? claro, ¿no? Y las mujeres, gracias a Dios, gracias a Dios nos encuentran angelitos en el camino, porque si una persona que le hubiera tocado solo en este proceso, una persona que sea nerviosa, una persona que no se sienta bien para continuar o esté enferma pulmonarmente, créeme que queda en el camino. Y pues nos ayudamos, gracias a Dios, era nuestra única alternativa. Las mujeres decían, no, 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 no se los van a llevar, no se los van a llevar. Y literal nos tocó a veces escondernos en casas y todo eso fue algo horrible, te cuento, Johnny. Juan, cuando llegaron allá a la frontera, ¿ustedes iban hacia qué, a la frontera con qué país inicialmente? Polonia, con Polonia Polonia. inicialmente, que era la más cercana. Vale, llegaron, era una fila tremenda, ¿no? Por lo que vemos, es una fila, y se los Mm, separaban, ¿no? y nos Extranjeros a un separaron. lado y ucranianos. ¿Por qué los separaban? Prioridades, solo dejaban niños, mujeres y puedes creer que a las personas de Estados Unidos les daban prioridad también y a los hombres, la mayoría de 18 a 60 años los reclutaban. Tú ibas por el camino y veías como una camioneta le ponía a un niño de 16 17 años, le ponía un chaleco y un fusil y se lo llevaban. Eso era algo loco porque pues en los primeros días, no sé si vieron las noticias que Rusia acabó con más de 1.000 soldados ucranianos. Eso fue algo horrible. Y literal fue algo muy complejo vivir esa experiencia, incluso en esa fila, como te digo, siempre las prioridades, en una parte los ucranianos, en otra parte las otras personas, y nos empujaban, nos pegaban, incluso tengo aquí una marca de que me pegaron y todo, me pegaron ¿Pero literal, quién les pegaba? ¿Quién les los, pegaban allí? los soldados ucranianos nos Pero, pegaban literal, son muy violentos. vale, pero les pegan era porque querían que ustedes se quedaran o por No, qué? Porque, lo que ocurre es que por la misma desesperación, las personas empezaban a empujar y a desesperarse. O sea, es mucho tiempo que tú duras parado, 7 horas, 8 horas. Entonces la gente se desespera. Los hindúes, los africanos, son muy, ¿cómo te explico yo? Son muy problemáticos. Les gusta mucho pelear, les gusta mucho ese tipo de cosas. Y se formaba la pelea, y en el momento que se formaba la pelea, ahí uno llevaba el bulto, no sé, imagínate que eso es como cuando hacen, que como cogen el ganado y les empiezan a pegar así para agruparlos, literal, así nos trataban a nosotros para agruparnos y que no nos espaciáramos, nos pegaban y nos empujaban. Juan, ¿ustedes entraron por Polonia o se fueron por otra frontera? No, Cuéntame qué pasó allí. nosotros no lo hicimos directamente por Polonia. ¿Por Fue qué? imposible. Estamos hablando que la frontera de Médica, que es una frontera que va con Polonia, es una frontera muy difícil de pasar. Yo madrugué para pasar la frontera, para estar entre los primeros lugares. Y créeme que estuve 7 horas, 8 horas estando en una fila que no se movía, Johnny. Una fila aguantando frío, aguantando hambre y no se movía esa fila. Entonces yo me puse a indagar, encontré muchos ecuatorianos y me decían que llevaban 4 días intentando pasar esa frontera. Ujú. 4 días y dormían en la calle. Entonces yo me pongo a pensar, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Me puse a preguntar más y una de las estrategias era de que a uno lo cansan psicológicamente, de que no vas a pasar, no vas a lograrlo y ya, pues te llevan y te reclutan. Créeme de que hay testigos de personas que aún, o personas desaparecidas que hoy día, quién sabe, deben de estar en la guerra, no sé. Pero sí Bueno, fue algo muy terrorífico. ¿cómo tomaste la decisión de irte por otro lado? ¿Por qué? ¿O lo hicieron en compañía? ¿Por qué entonces, por dónde entraron entonces ustedes? ¿Por dónde salieron de Ucrania? ¿Hacia Bien, qué país tocaron primero? bueno, inicialmente estábamos tratando de hacerlo por los lados
de Polonia. Estuve ahí un día, yo dije, no, al otro día lo voy a intentar y tampoco se me dieron las cosas. 2 días intentando pasar esa frontera. Y yo en ese momento me senté en una bomba de gasolina, empecé como a llorar y a decir, Dios mío, yo aquí eh, me voy a quedar, uno diciendo mentiras en Colombia o a los familiares para que no se preocuparan. Pero literal fue un angelito, una persona de un bus que iba con destino hacia Hungría, estábamos muy lejos, muy, muy lejos. Y pues era un bus donde habían todo tipo de personas. Nosotros dijimos, esta es o esta es. Por Hungría es algo mucho más retirado de donde estábamos y todo el mundo tomaba por irse por Polonia. O sea que todo el mundo, la primera opción era Polonia y Hungría estaba mucho más despejado. Entonces cuando llegamos a Hungría y yo veo esa Llegaron a la frontera con oportunidad, Hungría, ¿no? Llegaron a la llegamos a la frontera con frontera Hungría. con Hungría, sí, ¿Fue mucho más la fácil pasamos. pasar allí? Fue demasiado fácil, gracias a Dios. Dios es muy bueno. Literal, yo creo que fue Dios, porque hubo momentos donde hubieron personas que uno tenía hambre y de la nada llegaba una persona, ve, te comparto este pan, o ve, te comparto un poco de mi cobija. O sea, era Dios ahí que uno decía, Dios mío, ayúdame, por favor. Y había otra persona de que pues, de la nada te llegaba y te daba cosas. Y es algo que hoy día le agradezco mucho a Dios por permitirme estar aquí. La unidad, ¿no? Es ayudarnos entre nosotros también, ¿cierto? Lo que es Exactamente. lo que son los seres humanos, me imagino que también resistes ayuda de otras personas de otras También. nacionalidades, no solamente los latinos, ¿no? Exactamente también, y también ayudaba personas de Ghana, de personas de raza negra, son muy, muy, muy buenos, son muy amables. Aparte de que son personas de que, o sea, ellos de por sí estamos hablando de que Ucrania es uno de los países también un poquito racistas, ¿no? Entonces ellos van como con la perspectiva de que no, este me va a tratar mal o este me va a mirar feo y no, nosotros los latinos, o bueno, en mi parte yo nosotros no sufrimos de eso, antes somos muy serviciales Ujú. y eso también les gustaba a ellos y por eso nos ayudamos tanto, no, tengo atún, no, yo tengo pan, no, ven y te comparto la mitad de toda tu unidad de pan y te En regalo medio un de la poco. travesía, en medio de la travesía, vea quizás de pronto lo que decimos nosotros, tiendas o en estaciones de servicio para poder apearse de víveres, de atunes Ujú. y de panes para comer. Exactamente, eso era lo único. Estaciones de servicio las tenían muy controladas por soldados y entraban por grupos de 2 personas, o sea que eran unas filas larguísimas. Para tú probar un bocado de comida tendrías que esperar 4 o 5 horas para comprarte un pan y volver a salir, y si quieres comprar algo tenés que volver a hacer una fila. Ujú. Eso fue algo de loco, Bueno, literal. entraste a Hungría, a Budapest, ¿no? Estuviste allí, Mm, ¿cierto? sí, sí, estuve en Budapest, así En es. estos momentos, ¿en qué parte te encuentras tú? En ese momento me encuentro en Rumania. Estás en Rumanía. Llegaste Ujú. a Hungría, a Budapest, entraste, ¿cuánto tiempo duraste allí? No, 2 días, hace poco llegué. No, no fue mucho el tiempo, fue como un tiempo de descanso, literal. Ujú. Sí, Y y ahorita algo. estás en Rumanía y ahorita piensas volar para España, ¿no? Aquí Exacto, tienes tu familia, ¿no? Tienes tu familia acá, tienes toda exacto. tu familia acá, ¿no? En España. Mi madre, mi abuela, mis primos, mis tíos también son residentes, están allá y lo que más quiero es estar con ellos y pasar este trago amargo porque créeme que mi familia la pasó muy mal y hubo momentos donde me tocaba decir mentiras, Johnny, que yo estoy bien, que estoy en Polonia, hacer como tipo de Photoshop para que todo el mundo creyera de que y verdaderamente no, estaba por ahí tirado como un habitante de calle con todo respeto en Europa sin comer, a altos grados de temperatura. Yo no le deseo esto a nadie, no podía dormir, nadie podía dormir, los ojos se te pegaban por el frío, la cara se te quemaba, los labios se te cuarteaban, literal. No, y el miedo, que tenemos la guerra que tenías la guerra a las espaldas, que en cualquier momento podría también Exacto. ocurrir algo. Me imagino que en algún momento hubiera un movimiento de tropa, alarmas o algo, ¿no? Juan. Créeme, en varias ocasiones en la estación de tren sonaba la alarma solo por precaución, por bombardeos aéreos, y tú veías como los soldados se agrupaban, estaban listos, y uno arrancando a correr, como quien dice, cúbrase como pueda. Nos tirábamos al suelo, me ponía yo la maleta en la cabeza y que sea lo que Dios quiera, eso es lo único que uno pensaba. Y en la frontera bueno, también hubieron varios tiros al aire, porque como te digo, el ucraniano siempre está como la sospecha de que no sea un enemigo, y por momentos sí eran muy agresivos hasta que uno ya veían que uno era civil. Sí. Bueno, fueron momentos que viviste, eso te sirve un poco de experiencia también, porque el tema de la guerra es muy, muy complicado, ¿no, Juan Sebastián? ¿Qué enseñanza te deja esto, Juan?
Bueno, primero que todo, la enseñanza es indagar bien, analizar bien, educarte bien de qué es lo que está pasando en el país donde estés y cómo puedes solucionarlo. La enseñanza también es que siempre debes ayudar al prójimo, siempre, porque gracias a Dios tuve angelitos en el camino por los cuales me ayudaron a hoy día estar aquí. También de lo que es la solidaridad y nada, que esto se solucione, que la guerra no lleva a nada bueno, lo único que hace es atraer más guerra y lastimar personas y familias, que literal era triste ver cómo niños lloraban y se llevaban a sus padres así a la fuerza, a la guerra, sin personas o padres que eran empresarios, no importa, se los llevaban y es algo muy desgarrador saber de que bueno, hay personas ¿Viste? también que llevaron O sea, de que esto. viste cómo familias se separaban, madres y Sí, niños irse y los padres quedarse para la guerra. Quién sabe si los pueden volver a ver, ¿no? quién sabe, literal, y se los llevaban directamente a la zona roja. La zona roja eran Budapest, la frontera con Bielorrusia. Lo que ocurre es que la frontera con Polonia eran las más seguras, entre comillas, pero hay otras fronteras que estaban muy, muy, muy fuertes y ahí pueden ver videos, habían aviones, jets, misiles, se escuchaba como una película literal de guerra con bombas. Gracias a Dios te cuento, cuando nos subimos al tren, el tren paró porque habían unas tropas rusas y en 30 minutos sonó un fuerte bombazo. Entonces decíamos, Dios mío, donde nosotros no hubiéramos cogido este tren, ¿qué será de nosotros? Pues Bueno, y en estos momentos, los demás colombianos que están contigo o que están en estos ujú. momentos, ¿están con en estos momentos contigo o qué ha pasado con los demás compatriotas? Bueno, algunos directamente tomarán decisiones de regresar hacia el país o ver cómo pueden buscar asilo por otras partes, tratar de como de sobrevivir como se más se pueda. De esa manera están pensando algunas personas. ¿Cuál es tu pensado? Tu pensado ahorita, estás en Rumanía y ¿cuál es tu pensado ahorita en estos momentos? Estar con mi mamá, estar con mi abuela, estar con mi familia, Llegar a España, ¿no? llegar a España, que eso es lo que yo más deseo. Llegar a España porque créeme que lo que hemos vivido y lo que hemos luchado es algo horrible, literal, algo ¿Cuántos muy años tienes, feo. Juan Sebastián? 22. Tienes 22 años, apenas está empezando a vivir, hermano. Y pues yo creo que Juan, todo esto nos deja enseñanzas y vivir la guerra así de a primer plano. Y es difícil todo esto y todo nos dejan enseñanzas. Yo te deseo que realmente te reúnes con tu familia. Ya hemos hablado que yo voy a poner toda la parte de mi conocimiento para poderte ayudar en todo este Amén, proceso que gracias. tienes tú. Tú ya sabes todo eso, ya hemos hablado con tu madre y pues nada, hermano, otro migrante colombiano más, porque todo, eso es un canal, se llama Migrante Colombiano, aquí estamos para que todos nos ayudemos, ¿no? Porque eso fue lo que te sirvió Exactamente. a ti, ¿no? Ayudarnos entre nosotros, ¿no? Exactamente. Y la verdad te agradezco mucho por lo que haces por todos los colombianos, porque sé que no soy el único, ni seré el primero ni el último en que vas a ayudar. Y agradecido contigo, con tu canal, por todo lo que haces por nosotros, que literal eres una mano amiga, que a veces uno no tiene conocimiento de muchas cosas y eres una excelente persona que asesora bien y bueno, nos hace pasar de este mal momento que estamos viviendo muchas personas. Nada, Juan Sebastián, es con mucho gusto y te vamos a traer de Rumanía a España, no te preocupes, vas a estar reunido con tu madre, con tu abuelita y ojalá podamos tener otra entrevista más para que nos cuentes ya Claro, que estás bien aquí, que estás con tu familia, que estás estudiando, quieres continuar también con tus estudios también acá, claro que ¿no? sí, claro que sí, claro. Aprovechar a mi juventud para estudiar y uno en la vida nunca para de aprender, eso sí. Maduraste, No, ¿no? Maduraste a la fuerza, ¿no? bastante, literal bastante. Es Pero valorar un eso, poco más la vida y su familia, ¿cierto? ¿Qué pensabas valorar los. tú? Cuando vivías todo esto, pensabas tú en tu familia, ¿no? Pensaba en que cuánto yo valoraba comer un arrocito con huevo, con pancito calientito con chocolate, que uno a veces es desagradecido y dice, otra vez Exacto. huevo, otra vez carne. Y yo acostado literal con un día y medio sin comer y yo decía cuánto añoraría comerme ese arrocito con carne que en algún momento dentro de mis rabietas cuando era niño, era joven, decía otra vez mi mamá me dará arrocito con carne, otra vez. Son cosas que uno aprende a valorar, créeme. Ya ahora uno, y también aprenderle y también decir a todas las personas que están viendo esta entrevista es que, hombre, ayudémonos entre nosotros. Claro, Nosotros los colombianos en el exterior realmente que seríamos una gran potencia si entre nosotros nos vemos, porque yo quedé muy impresionado que ojalá en la edición del video se vea cómo dormían ustedes juntos de todas las nacionalidades allí junticos sin conocerse, relativamente dándose calor humano como los pingüinitos.
Es el instinto Instinto de literal, es el instinto. sobrevivencia, de supervivencia. Y nadie, lo que yo agradezco es que nadie abusaba de nadie, nadie le cogía las pertenencias a nadie. Y bueno, nosotros siempre enfocados en las mujeres, siempre éramos muy caballerosos, no, que necesita la primera comida para las mujeres, todo. Había momentos donde yo cargué maletas y cosas porque yo literal dejé todas mis cosas. No, solo tengo un par de bermudas y ya está, todo se quedó allá porque cuando en tiempos de guerra uno alcanza a coger lo que más pueda para correr y andaba con un maletín. Yo llegué a cargar maletines de personas que ni conozco, por mismo, por una solidaridad de mujeres que lo necesitaban, mujeres que en el camino se caían, se agachaban, y uno, no, vamos, mujer, tú puedes, yo te ayudo, uno le daba agüita, le cogía su maletín y arranque otra vez a caminar. Pues Juan, muchísimas gracias por contarnos tu historia. De verdad que uno de los pocos colombianos que se han atrevido a contar toda la historia de lo que ha vivido en Ucrania. Y a ustedes los emigrantes, gracias por haber visto esta entrevista completa y bueno, darles también, también todo el apoyo anímico, rezar también por Juan Sebastián para que pronto se reúna con su madre y con su abuela, que tanto lo desean también tener, me imagino, el sufrimiento de ellas. Y pues, Juan, Juan, gracias por estar acá con nosotros, por compartir nuestra historia y nada, a ver, dale clic al micrófono. Creo que se está yendo un poco. Bueno, vamos a mirar. Y a ustedes los colombianos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido, haber escuchado la historia de Juan Sebastián. Muchísimas gracias. Sigan el canal, denle en suscribirse, denle en like, denle en compartir a todas las videos que se encuentran allí. Y gracias también por seguirnos y por confiar también en Johnny Pacheco y en Emigrante Colombiano. Chao, chao. Muchas gracias por haber estado con nosotros y disfruten también de la vida porque la vida es corta. Chao, chao. Chao, chao.